Bueno, nuestro proyecto de grado es el análisis comparativo de diferentes metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones ante asentamientos no previstos. Mi compañera Erika Judith Álvarez Sepúlveda y quien les habla Juan Diego Rodríguez Aguirre. Esto fue dirigido por nuestro tutor, ingeniero civil y doctor Jorge Arturo Pineda Jaimes, para la obtención del título de maestría en ingeniería civil. En los últimos 60 años, a nivel mundial, pues se han llevado investigaciones sobre la evaluación de la vulnerabilidad de las edificaciones debido a los asentamientos que no son previstos. El objetivo de este proyecto es analizar y resumir los parámetros más precisos para evaluar las estructuras frente a todos esos asentamientos. Esos asentamientos ocurren cuando hay excavaciones, diferentes características geotécnicas, hay incrementos abruptos de cargas, mala implantación de la cimentación, procesos constructivos inadecuados, variación en el nivel freático muy cercano, una vegetación que crece cerca de la cimentación y hay modificaciones estructurales y por tanto pues las cargas aumentan y estas no son previstas para la cimentación. Esto hace y causa pues daños en el entorno. Nosotros hicimos unas simulaciones numéricas, hicimos unos cálculos de respuesta estructural, hicimos unos análisis metodológicos y seleccionamos tres casos de estudio. Uno de ellos es un edificio construido hace más de 80 años, es el Ministerio de Hacienda, el cual ha tenido unos asentamientos no previstos y objeto de este estudio de caso es analizar por qué a pesar de todos los años de construido, este edificio pues presenta estos asentamientos. Otro edificio, otro caso de estudio es la construcción del SENA de la calle 57 y el tercero es un edificio que queda en la ciudad de Bogotá, en la carrera 11 que se llama Green Office. Los objetivos de nuestro proyecto tenemos como objetivo general desarrollar un análisis comparativo de metodologías existentes para la evaluación de la vulnerabilidad en edificaciones ante asentamientos no previstos. Como objetivos específicos tenemos determinar los parámetros que definen la vulnerabilidad de edificaciones ante daños inducidos por asentamientos no previstos, predecir mediante simulaciones numéricas los asentamientos en superficies inducidos por situaciones no previstas y establecer la respuesta estructural de las edificaciones en superficie ante los asentamientos simulados. Como problema tenemos que en Colombia pues no existe aproximaciones sistemáticas para hallar vulnerabilidad ante esos asentamientos. También los asentamientos no previstos se han convertido pues en temas de diseño que afectan pues al mismo proyecto o a los vecinos colindantes, lo que genera sobrecostos, indemnizaciones y también multas. Y existen metodologías para evaluar vulnerabilidad sísmica en edificaciones, pero hasta el momento en Colombia pues no tenemos ninguna metodología para evaluar los asentamientos no previstos. En nuestro análisis comparativo de esos antecedentes, pues en las metodologías que tenemos son metodologías semiempíricas y analíticas que pues abordan asentamientos que se utilizan las principales fórmulas de cálculo de asentamiento, vulnerabilidad y en las zonas de influencia. Dentro de estas metodologías semiempíricas encontramos que estas son modelos conceptuales, digamos que aparecieron los primeros parámetros a partir de la observación de todos estos autores que estudiamos. La mayoría fueron autores internacionales, muy pocos acá en nuestro país, y ellos identificaron, digamos que unas variables que son muy importantes que inclusive hoy en día aparecen en nuestra norma. Está la distorsión angular, está la rotación, la deflexión relativa, la razón de esa deflexión y los giros. Digamos que tenemos una edificación, punto A, B, C, D, A, y esta sufre un asentamiento diferencial y a partir de ese análisis, pues salen todos estos parámetros. Asimismo, dentro de los autores hay unos límites de distorsión que dependen de una descripción de unos daños en las edificaciones. Dentro de estos últimos, digamos que 5 décadas que han pasado, todos los autores han determinado que esa longitud que separa esos apoyos va a depender de qué tanto se está asentando y hay unos límites para cierto tipo de daños. Uno de los autores
propuso una gráfica para diferentes tipos de suelos. En este tipo de suelos se conjugó que hay una relación directa entre la profundidad de la excavación con los asentamientos y un porcentaje dependiendo del tipo del suelo, y asimismo con esa altura de esa excavación hay una relación con la distancia máxima que podemos llegar a afectar a unos vecinos o digamos que al entorno como tal. Asimismo, los modelos analíticos más desarrollados son modelos digamos que constitutivos, donde se analiza el modelo elástico, el modelo de Terzaghi y Peck, el modelo de Merger-Off, Morkulun, Hardestin-Sol y otros ensayos ya un poco más determinantes como es el CPT y el CPT, que son para determinar las condiciones específicas del suelo. Todos estos pues sirven para calcular asentamientos, y con estos asentamientos se construye hoy en día, pero son digamos que asentamientos límite. Y todos los asentamientos que sobrepasan estos asentamientos límite o los calculados por un ingeniero con esta especialidad, pues son todos los asentamientos no previstos que vamos a revisar. También se pueden calcular deformaciones de muro, momentos flectores y una distribución de empujes en los terrenos. Del mismo modo, dentro de estos modelos analíticos, pues aparece un tema que se llama grado de severidad. Y allí encontramos que uno de los autores propuso que dependiendo de las fisuras que pudiéramos encontrar en las edificaciones, había una clasificación del grado de severidad a sí mismo. Entonces, hay una relación entre el tamaño de las fisuras que van desde 0,1 milímetros hasta más de 25 milímetros, donde pues obviamente estas fisuras ya son para grados de severidad muy graves, y pues ya las reparaciones y el riesgo pues es muy alto en este tipo de edificaciones. Sería nuestra categoría 5, daños estructurales. Del mismo modo, pues así como actuaban estos autores y revisaban las condiciones de esos modos de formación y los efectos de daño que ocurrían dependiendo de los asentamientos, como se ven aquí en nuestra gráfica, pues hay unos desplazamientos horizontales y al mismo hay unos asentamientos. Estas relaciones, dependiendo también de la distorsión angular, pues pueden ser desde desapreciables a muy severos. Bueno, uno de nuestros objetivos principales es el generar la metodología para este proyecto. La metodología para evaluar la vulnerabilidad de estos asentamientos no previstos, tenemos que, si el estudio de casos se encuentra en diseños, si tiene diseños, pues se recoge una información lo que es respecto a planos, estudios, topografía, planos arquitectónicos. Si este caso no tiene diseños, pues se realiza una visita, se hace la clasificación de daños, se hace un levantamiento de lesiones patológicas en la cual se clasifican en fichas patológicas, y posteriormente se hace unas simulaciones numéricas. En este caso fue en el programa o en el software MIDA GTX, eh, que se hicieron las simulaciones para diagramando la estructura frente a ese tema de cargas y solicitaciones. Y a su vez estableció lo que fue las condiciones del suelo y la malla y la frontera del suelo. Posterior a eso, pues se generaron los que fueron los cálculos de desplazamientos, asentamientos, giros, cálculo de distorsión. También con esa información recopilada se hizo una clasificación de daños que fue tomada y propuesta por la de Burland, en la cual se le dio el ancho de la fisura y el grado de severidad. También se generó esas curvas de fragilidad para revisar la probabilidad acumulada de daños, y posteriormente se realizó la determinación del índice de vulnerabilidad con los parámetros de temas de configuración estructural, componentes del edificio, ubicación, posición y conservación del edificio como tal. Nuestro proyecto tiene tres casos de estudio. El caso número uno es el edificio de San Agustín. Es un edificio construido en 1939 al 42. Es un edificio que en la actualidad, después de 82 años, está presentando asentamientos diferenciales en el costado suroccidental, la cual este
edificio es uno de los casos de estudio debido a que después de tantos años pues está generando este tema de asentamientos. Entonces, se revisó la parte del modelo geotécnico, se elaboró las simulaciones numéricas, calculando el tema de peso unitario, ángulo de fricción, coeficiente y elasticidad. También se hizo un levantamiento de lesiones patológicas. Las lesiones patológicas de este edificio son de origen mecánica. Se hicieron 137 fichas patológicas. Literalmente el tipo de lesiones estaban desde el nivel del sótano hasta el piso 2 en el costado suroccidental, concordando con la información que nos arrojó la información del MIDAS con respecto a asentamientos. Posterior a eso se hizo una clasificación de daños donde literalmente pues los daños que más nos dieron fueron fisuras menores de 5 milímetros con un 51,8% y se realizó el índice de vulnerabilidad clasificándolo como medio y también la clasificación de las curvas de fragilidad. Nuestro segundo caso de estudio es un edificio de El Sena, ubicado en la calle 57 con carrera octava B en Bogotá, cuyas condiciones, digamos que de suelos, estaban determinadas por 6 extractos. Esta información pues, fue obtenida por medio de las bitácoras de obra del proceso constructivo. Es interesante este proyecto porque hubo casi año y medio de que la excavación quedó a cielo abierto. Nosotros simulamos esta excavación como se muestra en la parte derecha de nuestro gráfico, simulando las vigas, simulando los muros, simulando los pilotes constructivos, simulando las placas, y este sistema era un sistema top-down. Del mismo modo, pues cada extracto fue simulado en el software Midas GXNX, donde calculamos los asentamientos en superficie, los asentamientos propios por cada uno de los procesos constructivos, y del mismo modo identificamos unas lesiones patológicas en un contorno alrededor de este proyecto, ubicándonos en unas viviendas, ubicándonos en unas vías y determinando precisamente en estas viviendas unos tamaños de fisuras y unas lesiones patológicas importantes que dan origen a una clasificación de vulnerabilidad, del mismo modo como se hizo en el estudio de caso número uno, donde pues determinamos que el índice de vulnerabilidad para todo ese contorno de estructuras también es un riesgo medio, y se construyeron unas curvas de fragilidad donde los asentamientos pues llegaban alrededor de los 18 centímetros, y en unas viviendas era de 6 centímetros, en otras viviendas de 5 centímetros, en las vías había unas lesiones importantes y pues en el contorno en general nos dio este tipo de riesgo. Bueno, nuestro tercer y último caso es el edificio El Green Office. Eso fue un edificio que se construyó en el 2011 y que en ese momento sufrió una falla de fondo. También su sistema o su método constructivo es el top-down. En ese pues se evaluaron asentamientos pues en todo el edificio y estos desplazamientos pues se asociaron a un evento que fue la falla de fondo que sucedió en estos momentos en este edificio. También presentó pues patologías a lo largo y ancho del edificio. En los edificios vecinos también se presentaron temas de lesiones patológicas de origen mecánica y se levantó el índice de vulnerabilidad catalogándolo como alto. Pues como podemos ver, nuestra metodología es un resumen de cada uno de los parámetros encontrados con la revisión de todos los antecedentes que pudimos encontrar. Básicamente en nuestro país pues no existe una condición que resuma y que dé respuesta a evaluar los asentamientos no previstos. Digamos que clasificamos las metodologías en semiempíricas y en analíticas, pero ninguna por separado nos resuelve la condición de conocer una vulnerabilidad ante los asentamientos. Digamos que nuestra metodología en resumen pues da unos parámetros, nos
ligamos mucho a el cálculo de los asentamientos en superficie, pues con una ayuda muy importante del software con licencia que contaba la universidad. Pudimos determinar los ángulos de distorsión, pudimos determinar las condiciones de los desplazamientos, los giros, qué importancia había con ese proceso constructivo, que obviamente en el caso número 2 y en el caso número 3 hicimos el proceso constructivo tal cual como se construyó en la realidad. Em, Esas simulaciones pues son cercanas, pues tampoco son datos representativos de que uno no pueda tener errores porque pues el software depende de todos los datos que uno incluye y pues el nivel de confianza de todos estos datos pues depende de ese rigor con los que uno incluya todas estas variables. En el caso número 1 pues es importante que es un edificio patrimonial. Este no se construyó con ninguna norma. Los asentamientos están sobre el límite que hoy la norma permite, que son entre 20 centímetros y 15 centímetros para el caso de edificaciones medianeras. Para el caso número 2 fue importante evaluar esa excavación y el proceso constructivo, que hubo unas condiciones no controladas y otras cosas que se salieron de control por el tema de que quedó suspendido el contrato por más de 2 años. Y para el caso número 3 que hubo una falla de fondo en uno de los muros de contención de uno de los sótanos y pues esto hizo una afectación en el desplazamiento total de esa gran masa de suelo, donde la carrera 11 se hundió, donde un parque vecino se hundió. Todo esto, las simulaciones también nos fueron representando cada uno de estos casos. Es importante nuestra metodología, pues da un complemento interdisciplinario en una línea de investigación, porque podemos complementarnos con los ingenieros estructurales, ya que ellos calculan la vulnerabilidad estructural y ellos determinan si hay posibles recalces o reforzamientos estructurales, y nosotros podemos a través de nuestra metodología dar un poco más de información, pero a través de esos asentamientos que se han causado en las edificaciones. En resumen, pues el caso número 1 es un riesgo, o no, perdón, no es un riesgo, sino una clasificación media de vulnerabilidad. El caso número 2 para esas viviendas y el entorno fue de media, y para el caso número 3 pues de alta. ¿Qué aportes y recomendaciones podemos hacer a través de nuestro proyecto de grado? Pues a través del cálculo y las simulaciones podemos predecir esas posibles amenazas, podemos simular los procesos de las excavaciones, podemos concluir con un estudio de suelos bien determinado y con buena caracterización si es conveniente un proceso constructivo, como por ejemplo el top-down que se está usando mucho en este tipo de suelos blandos. Es importante determinar si nos funciona o no nos funciona. Ese cálculo de esas deformaciones podemos prevenir de forma adecuada y hacer evaluaciones. Uno de los parámetros más importantes que podemos concluir con nuestro trabajo de grado y que es importante y aporte general a la ingeniería es que todo lo que supere en 0,5% de el tamaño de la altura de una excavación, comparándolo con los asentamientos, pues esos asentamientos que son inferiores a este factor, pues son normales, pero todos aquellos que sean superiores a ese 0,5%, tanto desplazamientos horizontales como asentamientos, eh, pues van a ser anormales y hay que tener atención sobre ello. Las consecuencias, pues siempre va a haber una vulnerabilidad por clasificar, y hoy en día que hay otro tipo de proyectos importantes en nuestra ciudad como el metro, es importante evaluar todos estos asentamientos no previstos. Eh, pues podemos conocer las principales causantes de estos asentamientos, y nuestra propuesta es que se debe complementar. Obviamente faltaron un poco más de investigaciones, porque nosotros nos basamos mucho en el modelo y en el software MIDAS. Podemos complementarlo con otro software o podemos complementarlo con otro tipo de investigaciones que se han hecho para metros o túneles. Eh, Además, podemos mitigar todo el tema de costos que conlleva todas estas situaciones. Es importante definir que si yo hago un proyecto, pues yo no tengo que alterar ni dañar a los demás, y pues todo esto en la ingeniería ha traído situaciones legales, multas, indemnizaciones que al final al cabo pues quedan es a nombre del propietario a futuro. Y pues por gestión del conocimiento pues podemos
tratar de que nuestra norma crezca un poco más y que todos estos parámetros que son muy importantes, que se han evaluado internacionalmente, pues que se involucren con nuestra norma y se actualicen, que un estudio de suelos simplemente no evalúe las condiciones de las cargas de esa cimentación, sino pues que también evalúe estos posibles asentamientos que puedan tener, porque son unos riesgos latentes en nuestra profesión. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.